Aviso: este es un relato reconstruido sobre trata, violencia y desaparición. Contiene referencias a control, chantaje y coerción. Si algo de esto te toca o conoces a alguien en riesgo, busca apoyo en líneas y organizaciones locales. Salí a la calle el Día de los Muertos porque no me quedó otra opción. Tenía la renta vencida, la caja de medicinas a medias y una niña de 7 años que podía comer esa semana si yo encontraba el dinero. Pensé que entre ofrendas, velas y gente que viene y va, sería más fácil pasar desapercibida. Me equivoqué. La ciudad olía a copal y cempasúchil. Había altares en cada esquina, fotos flanqueadas por veladoras que parpadeaban. Platos con pan de muerto, pequeños vasos con un poco de tequila que alguien había dejado a modo de recuerdo. El papel picado ondeaba como banderas diminutas y las calles se llenaban de murmullos. Rezos y canciones que se escapaban de radios a lo lejos. La gente venía con flores, con recuerdos. Algunos se maquillaban las caras como caruas y otros ponían canciones para los muertos en los mercados. Fue ese bullicio el que pensé que me protegería. En una multitud así nadie mira mucho a nadie, todos están ocupados. Antes de salir, hice mis reglas. Tengo una lista en la cabeza que repito como si fueran oraciones. Regla 1. Nunca subir a un auto cerrado sin ver la placa. Regla 2. Pedir el pago adelantado y contarlo ahí mismo. Regla 3. No mostrar mi hogar ni mis horarios de salida. Regla 4. No poner a mi hija en riesgo. Si el pago no cubre lo esencial, no aceptar. Me prometí obedecerlas como quien se aferra a un salvavidas en medio del río. Las reglas me habían salvado otras veces. O al menos eso creía. Mi madre me había llamado esa mañana. Me dijo que no podían ayudar más, que el dinero también les faltaba, que la enfermedad de mi hermano les había llevado lo poco que tenían. Su voz era una mezcla de rabia y cansancio. Haz lo que tengas que hacer, pero vuelve con algo, dijo. No dijo que no, no me juzgó. Simplemente era otra alarma que me empujó a salir. Dejar a mi hija con la vecina de enfrente, con la puerta entreabierta y el aroma del mole de la abuela en el apartamento, me costó 5 minutos de ánimo. Me despedí sin lágrimas, porque sabía que las lágrimas me harían perder el pulso para pensar. En mi bolso llevé lo más necesario, una muda de ropa para la niña. El recibo de la escuela. Una foto doblada de los dos que guardo por si algo me despega de la memoria. La primera hora fue solo sobrevivir al Día de los Muertos. Cobré un par de trabajos pequeños en la plaza, conté las monedas en la banca de un parque, comí un pan duro con café frío. Era poco, insuficiente. Empecé a caminar por la avenida principal, donde los puestos dejaban un rastro de olor fuerte a flores. Y fue ahí cuando me llamó por mi nombre. No fue un grito ni una llamada a la distancia. Fue una voz baja, segura, que dijo Mariana con la clase de tono que usan los hombres que creen conocer cada calle de la ciudad. Miré hacia atrás. Un hombre con un abrigo oscuro y una bufanda llevaba una carpeta bajo el brazo. Tenía un abrigo de buena marca, no el de la gente que yo veía en mi calle. Traía una tarjeta en la mano. La mostró de manera que yo pudiera verla, una tarjeta que se parecía a las de empresas grandes. Tengo trabajo, bueno pago adelantado. Ven, sube, no es lejos, dijo sin ofrecer más. Tenía una manera de hablar que parecía ensayada para convencer, la regla de la placa me picó. Miré el auto detrás de él, un sedán limpio, con la placa de otro estado. Fue el primer aviso real. La regla 2 también empezó a sonar, pagar por adelantado, contarlo. Pero la suma que me ofreció tocaba la línea que separa lo imposible de lo posible. Podía pagar la renta y el medicamento y tal vez 2 semanas de comida. La fracción de esa cifra me brilló en la mente como una promesa de respiro. Pensé en mi hija dormida, en su mochila tirada en la habitación, en su cara cuando abrimos la despensa y encontramos el vacío. Pensé en mi madre en la otra línea, en su voz ya rota. Aún así, dije que no, lo hice más de una vez.
Insistí en que viéramos el dinero primero. Él se acomodó el abrigo y sonrió. No hay problema, pagas cuando estás adentro, dijo. Lo dije en voz alta, primero el pago. La gente a nuestro alrededor no se inmutó. Algunos pasantes levantaron la vista, otros tenían las manos llenas de pétalos de flor. Él respiró, y al hacerlo, vi que llevaba una alianza vieja que titiló al sol. Era un detalle que no debía importar, pero lo noté porque me recordó que esas piezas de apariencia humana también podían esconder negocios oscuros. Subí al auto. El conductor era un hombre que dijo llamarse Rodolfo. Tenía el acento de alguien que había vivido en ciudades distintas. Guardó silencio. El abrigo cerró la puerta sin brusquedad. El aroma a copal quedó fuera, reducido a una línea fina que ingresó por la ventanilla antes de cerrarse. El interior del coche olía a cuero nuevo y una colonia discreta. Miré la calle a través del vidrio. Una niña pequeña, con la cara pintada de mariposa, corría con la mano de su madre. Me apreté la bolsa con la cartera como quien se aferra a una caja de fósforos en la oscuridad. El hombre del abrigo sacó su teléfono y lo dejó en la guantera. Es un lugar bonito, me dijo. Te dejo la tarjeta del hotel y me dices qué te parece. Mostró la dirección en el mapa. No quedaba cerca de donde yo vivía, estaba al otro lado de la ciudad. La placa del auto lo delataba, otra entidad, otras normas. Empecé a hacerme preguntas que se volvieron pequeñas alarmas. ¿Por qué un hotel así en plena celebración? ¿Por qué tanto interés en que entré? Pensé en mis reglas y en lo que me había enseñado la calle, cuando algo parece demasiado bueno. Probablemente se paga por algo que no quieres dar. Le pedí ver el dinero. Hizo el gesto de abrir la cartera y mostró unos billetes, pero no los sacó. Pagas cuando entras, insistió. Rodolfo no dijo nada. La ciudad pasó en señales borrosas, un altar con una foto que no reconocí. Una banca con una anciana que me miró como si supiera mi futuro y, entre la multitud, un pequeño grupo de mujeres que intercambiaban miradas. Un código que no logré descifrar a tiempo. Me dije que iría y que si algo no cuadraba, me bajaría. Así me convencí, bajé la guardia por la urgencia. Por esa urgencia que ha empujado a tantas mujeres a cruzar la línea entre lo que se soporta y lo que termina por lastimarnos. Por esa promesa de dinero que podía poner calma en la casa por un mes. Por la foto de mi hija que no quería doblar otra vez. Al llegar, el hotel, o lo que parecía un hotel, tenía una puerta que fue recubierta de papel picado y una ofrenda en la entrada, calaveritas de dulce. Un plato con frutas a medio comer, veladoras que dibujaban sombras largas en la acera. Había música quitada de volumen, como quien intenta disimular algo con ruido de fondo. La recepcionista, una mujer de voz suave, me miró con una mezcla de interés profesional y algo parecido a indiferencia. No le di mi nombre completo. Solo dije que venía por un trabajo. Ella hizo una llamada rápida. Tecleó algo en su computadora. Detrás del mostrador, vi una pared con cámaras pequeñas incrustadas en las molduras. No las miré mucho. En mi mente, ya estaba revisando mis reglas, la placa, el pago adelantado, la tarjeta. Ya no me sentía protegida. Nos recibieron en una suite adornada para la fiesta, con ofrendas pequeñas en la mesa y pétalos en el suelo como para disimular el propósito. Un hombre con una libreta pasó cerca y lo vi anotar algo. Era una libreta de tapa dura, con nombres y números escritos. No entendía aún la totalidad, pero algo en mi interior se encendió. La libreta no va donde se guardan recuerdos, pensé. La libreta es para otra cosa. No la leí, no era prudente. Pero verla me descolocó. Alguien colocó un sobre la mesa. Dentro, dinero. No el pago total, pero parte. Fue el primer acto de la trampa, darte algo para que te comprometas. Tenemos reglas aquí, dijo la mujer que ahora identifico con la voz de quien manda. No era la recepcionista ni el conductor. Era otra voz, grave,
con una forma de hablar que no buscaba agradar. Pagamos bien, pero también cuidamos a las personas. No supe cómo interpretar esa frase cuando la dijo. Parecía una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Fue cuando vi por primera vez una fotografía, en una hoja suelta que alguien dejó al lado de la libreta. No describiré la imagen. No necesito hacerlo para que entiendas lo que pasó. Solo diré que fue suficiente para mover algo dentro de mí que ya no volvería a su lugar. Me enseñaron una foto que no debería haber sido posible que tuvieran. Apareció un pedazo de mi vida y yo no sabía cómo lo habían conseguido. Traté de mantenerme en calma. La voz de la jefa decía frases que sonaban a trato. Frases como trabajan por turnos y mucha gente pasa por aquí y nos encargamos de todo. Palabras logísticas. Hablaban de libretas, de cuotas, de como si estuvieran discutiendo inventario. Vi números, vi apodos, vi abreviaturas. Entendí de golpe que no era un único hombre con un abrigo. Era un sistema. Una máquina. Mi cabeza comenzó a repetir las reglas, una por una, como se repite una letanía para que el miedo no te trague. Regla 1, la placa. Regla 2, el pago. Regla 3, no dar datos. Regla 4, proteger la casa. Pero las reglas de la calle no contemplan todas las trampas. Hay esquinas donde las reglas se vuelven papel mojado. Y esa noche, entre flores y velas, algunas reglas no sirvieron. Sentí que no tenía margen, me rodearon mujeres. Algunas parecían nuevas, con mirada perdida. Otras me miraron con una mezcla de compasión y frialdad. Fue en esos ojos donde encontré un hilo de esperanza. Había códigos entre nosotras. Una de ellas, con un tatuaje en la mano que apenas se veía cuando extendió la copa que le trajeron, deslizó mi nombre hacia mí en un papelito. Dentro había un número y una palabra: piedra. Era una de nuestras señales. Significaba, si gritas, de piedra. Era tonto, pero eficaz. Me dije que recordaría esa palabra. La repetiría si algo salía mal. La jefa notó que miré la libreta. Se acercó y dijo con voz baja: no mires lo que no te incumbe. Era un aviso, un borde de amenaza. Sonreí por fuera, porque a veces la sonrisa es lo único que queda para mantener la compostura. Por dentro, mi estómago se encogía. Me llevaron a una habitación, no estaba sola. Había otras mujeres que hablaban bajo, como si contaran historias que no debían ser oídas. Unas remendaban ropa, otras se acomodaban el pelo. Entre ellas, una que me llamó la atención por su manera de moverse. Un paso que parecía calculado. Me tocó la mano una vez y me dijo al oído: no bajes la guardia. Fue un pequeño acto de solidaridad que no puedo olvidar. Fue también una advertencia. Todas sabíamos algo, pero nadie decía todo. No hubo gritos, al menos no en ese primer tramo. Hubo un rito de presentación que disfrazó la transacción. Me ofrecieron algo de beber, no acepté. Conté el dinero que me dieron y fue menos de lo prometido. Aún así, mi necesidad me hizo cerrar el trato en mi cabeza. Pensé en cómo explicaría la falta cuando llegara a casa. Pensé en el precio que pagaría por ese respiro. Me llamaron por un nombre que no era el mío. Me asignaron un turno. En media hora alguien vendrá por ti, me dijeron. Lo tomé como una forma de control más. Planificar tu ausencia hasta el minuto. El teléfono de la jefa sonó. Alguien habló en susurros. Se mencionó una tarifa. Se mencionó una placa que venía por la noche. En la libreta se anotó otra línea. La logística se desplegó frente a mis ojos como un tablero que mapea humanos con números. Me sentí como si fuera una ficha. No voy a describir el resto de lo que allí sucedió. No porque no quiera contarlo, sino porque hay partes que no se pueden nombrar sin repetir violencia. Puedo decir, sin rodeos, que hubo un cambio de aire en la habitación cuando cerraron la puerta con llave. La luz se volvió más tenue. La música se oyó al fondo.
Sentí la distancia que me separaba de la calle donde los altares seguían encendidos, donde la ciudad recordaba a los muertos con caricias y flores. Esa distancia no solo era física. Era una grieta entre dos mundos, el que conocía y el que se abría bajo mis pies. Recuerdo pensar en mi hija. Recuerdo el nombre que gritaba en mi cabeza como un mantra asina y como me obligué a respirar. No por valentía, sino por cálculo. Si me desmayaba, mi cuerpo dejaría de ser utilizable para lo que ellos querían. Esa fue otra regla que aprendí: respirar para poder actuar. Respirar para estar presente. Respirar para recordar la palabra piedras si algo salía mal. Afuera, las velas seguían parpadeando. Dentro, la libreta seguía sobre la mesa. Un momento alguien deslizó debajo de la puerta un sobre con una foto. No voy a decir lo que había en esa foto otra vez. Solo diré que su objetivo fue claro: mostrar lo que podían hacer si yo no cooperaba. Ese tipo de control no se ve en las películas porque la cámara siempre está lejos de los gestos pequeños que destruyen. Es en las pequeñas imágenes donde está la pólvora. Pensé en denunciar, pensé en buscar una salida legal. Pensé en llamar a alguien que me sacara de allí. Luego me acordé de otras mujeres que habían intentado denunciar y cómo el proceso se había convertido en otro modo de sufrir. Peluqueras que tuvieron que explicar su cuerpo, recepcionistas que decían que no tenían pruebas, teléfonos que no contestaban. No lo menciono para culpar a nadie. Lo menciono porque la memoria de esas historias pesa como un lastre. Hay una sombra de desistimiento que crece alrededor de quienes intentan buscar justicia, y yo no quería añadir mi nombre a la lista de quienes regresan rotas y sin respuestas. Mientras tanto, seguía haciendo lo que la calle me enseñó: observar. Observé las cámaras, los movimientos, los horarios. Observé a las mujeres que entraban y salían, las que regresaban con la mirada muerta y las que intercambiaban números ocultos en servilletas. Observé los nombres en la libreta. Aprendí la maquinaria por deducción. Una vez que ves la libreta y las cuentas, entiendes que no es un hecho aislado. Es un negocio con base, con ganancias, con reparto de utilidades. Me dolió entender que mi cuerpo y el de otras se convertían en una estadística anotada con tinta. En algún momento, alguien me ofreció la posibilidad de ir a un lugar donde no me mirarían tanto. Fue una forma de decir que me podían mover de sitio. Si te adaptas, puedes estar mejor, me dijeron. La mentira se envuelve siempre en propuestas de alivio. Yo, que conozco la ciudad y sus rincones, supe que mejor significaba seguir su lógica. No lo acepté. Todavía no. Entré en un estado de calma calculada que sirve para maquinar un plan, no es heroísmo. Es un mecanismo de supervivencia. Planeé por partes. Memoricé la disposición de la habitación, la ubicación del teléfono, la salida de emergencia que tenía una señal de cuidado que casi nadie notaba. Observé el horario de los cambios de guardia, la rutina de alimentos, los momentos en que las puertas se abren y cierran. Presté atención a los gestos de las mujeres que vivían allí, unos segundos de intercambio de miradas. Un objeto que se dejaba a propósito sobre la mesa, el nombre de un lugar que se pronunciaba en voz baja. Ahí nacieron pequeños mapas que, más tarde, serían la guía para cualquier intento de salir. Una de las mujeres, con una risa seca y un ojo que no dejaba de escanear la habitación, me dijo: si te quedas quieta, te consumen; si haces ruido, te consumen igual. Solo hay que encontrar el momento correcto. No parecía una sentencia de la vida. Parecía una lección profesional. Tenía la expresión de quien ya había perdido muchas cosas, menos la capacidad de observar. Nos enseñó un pequeño truco para mantenernos conectadas: letras escondidas en los dobladillos de la ropa, mensajes en la comida que solo ciertas manos podían leer. Lo llamábamos costura de salida. Fue un modo de resistencia humilde, tejido en silencio. Pasaron las horas. La ciudad seguía su ceremonia y yo seguía allí,
con la libreta bajo la vista como si fuera un mal presagio. En la tarde, hubo un silencio repentino, como cuando todas las velas apagan por un golpe de viento. Fue el momento en que dijeron que había un traslado. Un apagón breve, intencional, abrió una pequeña ventana. Fue tan breve que nadie hubiera notado. Si no fuera porque ese apagón cambió todo, las cámaras se apagaron. Alguien gritó y se oyó la rumorosa carrera de pasos en las escaleras. Fue en ese movimiento que entendí que si no hacía algo, tal vez no saldría nunca. No voy a describir la acción que siguió con detalle gráfico. Diré solo que hubo una decisión tomada en segundos, un objeto que cortó una tela, una mano que empujó, una ventana que no sabía si estaba cerrada. La palabra piedra se convirtió en un ruido seco que alguien dijo, y en ese ruido hubo otros que ayudaron, una zapata que se soltó, una cuerda improvisada, dos cuerpos que se lanzaron hacia la escalera de servicio. Lo que pasó después no es algo que pueda poner en una sola frase. Fue una confusión de movimientos, de respiraciones aceleradas, de puertas que no cerraban a tiempo. Hubo dolor, sí, pero sobre todo hubo adrenalina. Hubo compañeras que corrieron y otras que no pudieron. Hubo un momento en que la noche se abrió y vi la calle con sus altares y pensé con punzante claridad, si logro salir, tengo que cuidar a mi hija. Si logro salir, debo recordar a las que no pudieron. Si logro salir, prometí a mi madre que no dejaría que nos aplastara la desesperación. No voy a decir que todo fue perfecto ni que todas escapamos. No diré eso ahora. Diré que, en ese tramo, todo se volvió urgencia. Y la urgencia, a veces, te hace elegir rutas que antes no considerabas. La noche me cobijó con su humo de copal. La ciudad seguía festejando a los muertos, y yo, escondida entre sombras, sentí por primera vez una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber creído en la promesa del abrigo. Alivio por haber encontrado la fuerza para moverme, pero sabía que aún no estaba fuera. Sabía que la maquinaria no se rompe con un instante de fuga. Sabía que la libreta seguía existiendo en alguna mesa, que las cuentas seguirían registrando lo que vendían y que mi nombre, mi foto, podían aparecer en otra libreta en otra ciudad. Me arrastré hasta una esquina donde pude sentarme. Las manos me temblaban tanto que me costaba contar el dinero que aún tenía en la bolsa. Pensé en la gente de la calle, en las miradas indiferentes, en las velas que seguían parpadeando. Y entonces, por primera vez en horas, lloré. No por lo que había pasado, sino por lo que podría pasar si no cambiaba el rumbo. Lloré por mi hija, por mi madre, por las mujeres que aún estaban allí y por las que ya no veía. Lloré sin espectáculos, con la cabeza gacha, porque las lágrimas son a veces la única forma que nos queda para vaciar el peso y volver a planear. En ese punto supe que no podía volver a mi casa con un secreto así. No podía volver a fingir que nada ocurrió. Pero tampoco podía pedir ayuda a cualquiera, porque pedir ayuda significa exponerse otra vez. Decidí entonces una línea clara, buscar una organización que pudiera apoyarme y que entendiera que denunciar no es la única salida. Hay un proceso que protege a las personas que guarda identidades que acompaña sin revictimizar. No tengo un nombre para decir aquí ahora. Pero la idea de encontrar manos que no juzguen y que sepan cómo mover una carpeta con cuidado se volvió mi nueva regla. Mientras me alejaba de la zona, me di cuenta de algo más, que la celebración no protegía a nadie. Los altares y las velas, hermosos y sagrados, eran el telón de fondo perfecto para quien quisiera pasar sin ser visto. La multitud crea invisibilidad. Y las redes de trata usan esa invisibilidad como una cobertura eficiente. Se camuflan donde hay gente, donde hay ritos, donde el ruido sirve de coartada. Caminé horas, no dormí. Encontré un lugar donde pasar la noche en la penumbra y llamé a un número que me había dado la mujer con el tatuaje. Al otro lado, alguien respondió con voz cansada, pero humana. Me dieron indicaciones, un refugio temporal, una persona de contacto,
una forma de documentar lo que había visto sin poner a mi hija en riesgo. Me pidieron que no contara todo en un primer momento, que guardara pruebas, que rompiera el miedo en pasos pequeños. Fue la ayuda más sensata que tuve en días. A partir de ahí, mi vida se volvió a la vez más simple y más complicada. Simple porque había un plan, resguardo, atención médica, acompañamiento legal y psicológico. Complicada porque la maquinaria a la que había enfrentado no iba a ceder sin resistencia. Las libretas no se pierden por unas horas, se replican. Las cuentas siguen fluyendo. Y yo, ahora con la sombra de esa libreta en la frente, debía aprender a moverme en un mundo donde la necesidad empuja. Pero la solidaridad puede también abrir puertas. No termino esto aquí porque la historia no concluye en una sola noche. Quedan decisiones sobre denunciar, quedarán otras mujeres y otras libretas. Quedan noches largas de papeleo, de miedo, de terapias y de encuentros con personas que creyeron que salvarse era un acto individual. También quedan gestos pequeños que salvaron la vida de algunas, la palabra escondida en un dobladillo. La mano que tocó una palma y dijo no bajes la guardia. Esas mismas pequeñas cosas son las que, al final, sostienen las posibilidades de salir. Si esto te toca o conoces a alguien en riesgo, infórmate y busca líneas de ayuda locales. Hay gente que trabaja para proteger identidades y acompañar procesos sin exponer a las víctimas. No estés solo en esto. Salí de aquel rincón de la ciudad con las manos vacías y la cabeza llena de números. No tenía idea de si alguien había visto mi cara en las fotos que me mostraron, ni cuántas copias de mi nombre habían quedado anotadas en esa libreta. Lo único que sabía con certeza era que no podía volver a la normalidad de un día para otro. La normalidad ya no existía para mí. Había una línea marcada en la piel de mi memoria y cruzarla de nuevo requería cuidado. El primer respaldo que encontré fue una mano al otro lado del teléfono. La mujer con el tatuaje me indicó un punto de encuentro que no figuraba en mapas turísticos ni en redes sociales. Una puerta discreta, un número que abría un pasillo con olor a café frío y paredes llenas de carteles sobre derechos. Fue allí, en una sala con ventanas pequeñas, donde por primera vez alguien me escuchó sin interrumpir, sin preguntar por detalles que revictimizan. Me preguntaron por lo fundamental, si yo y mi hija estábamos bien, qué necesitábamos y si había riesgo inmediato. Hablé sin contar todo, no podía. Había partes que todavía olían a amenaza y mi voz a veces se quebraba sin aviso. Me ofrecieron un refugio temporal, no era lujoso. Era una casa con camas, con una cocina donde alguien siempre dejaba una olla a medio cocerse para quien llegara con hambre. Con sábanas limpias y con reglas pensadas para dar seguridad de entradas vigiladas, teléfonos con números ocultos, visitas filtradas. Me enseñaron por primera vez algo que me pareció revolucionario, protocolos de seguridad que no te hacen sentir culpable por pedir protección. Me explicaron la diferencia entre denunciar de inmediato y preparar una denuncia segura, que incluye respaldo psicológico, respaldo legal y un plan de protección. Me hablaron de la importancia de documentación bien resguardada, copias de libretas, de conversaciones, de direcciones, siempre sin exponer nombres de terceros que pudieran resultar peligrosos. Aprendí a convertir la rabia en pasos ordenados. Los días en el refugio fueron una mezcla de alivio y tensión. Alivio por la comida caliente y por la voz suave que me preguntaba por Valina como si supiera cuántas preguntas pesan en la mente de una madre. Tensión porque la vida nueva exigía decisiones que tenían costos, dejar rastro de movimientos. Cambiar de número, limitar a quién contarle la verdad. Me enseñaron a borrar cuentas de mensajería que servían para coordinar a la red, a no usar la misma ruta 2 veces, a reconocer las tácticas de seguimiento. Fueron lecciones prácticas que me devolvieron control donde antes todo parecía ser imposición. La recuperación no es lineal. Hay momentos en que te sientes fuerte y otros en que la culpa visita con el rostro de la vergüenza. Aprendí a identificar mis detonantes, el olor a copal que me devolvía esa noche,
el sonido lejano de una banda que tocaba en la plaza. Incluso el brillo de una placa de auto que se parecía a la que traía aquel sedán. En las primeras semanas, una vela encendida en la mañana me hacía apretar la mandíbula. En los mercados, los vendedores de flores me provocaban la misma sensación de angustia. Trabajé con una psicóloga que me enseñó a nombrar esas sensaciones sin que me devorasen. Nombrarlas es quitarles parte del poder, me dijo. Lo intenté, a veces funcionaba. A veces, no. Mientras tanto, las mujeres del refugio se convirtieron en una familia improvisada. Cada una traía una historia, un acento, un secreto que no cabía en una publicación pública. Nos ayudábamos con lo que podíamos. Una cargaba a mi hija cuando yo estaba en citas médicas. Otra me preparaba la ropa para entrevistas de trabajo. Otra me enseñó a coser un bolsillo falso en el dobladillo de la falda para guardar un número de emergencia. No eran gestos heroicos. Eran rutinas codificadas en la supervivencia, pequeñas costuras que sostienen una vida. En las noches entre la lutte nue. Escuchábamos relatos que no salían de los titulares y entendíamos que había una red más grande de lo que imaginábamos. Nos dimos nombres ficticios entre nosotras para mantener la confidencialidad cuando hablábamos por teléfono. Aprendimos a ser arquitectas de silencios que protegen. La documentación fue otra etapa clave. Con la ayuda legal que me ofrecieron, pasé horas clasificar. Fotografiar y proteger lo que podía ayudar a probar la máquina detrás de la explotación. No fueron solo las libretas que vi. Hubo recibos, mensajes, nombres de lugares que repetían un patrón. Aprendí la diferencia entre contar una historia por impulso y organizar pruebas que pudieran ser entendidas por alguien que no estuvo allí. Cada página que conservábamos era una línea más en el mapa de un crimen que se presentaba como servicio. Era un trabajo minucioso, con paciencia de artesana, en el que cada dato debía ser tratado con cuidado para no poner en riesgo a otras. Decidí que, por ahora, no iba a presentar una denuncia pública. Lo que escuché de otras fue suficiente. Algunos procesos pueden exponer más a las víctimas si se hacen sin redes suficientes. No lo digo como excusa para la inacción. Lo digo como estrategia. Se puede elegir un camino que proteja primero a los que corren riesgo inmediato y, al mismo tiempo, ir construyendo un expediente sólido para cuando se pueda avanzar con seguridad. Esa decisión me costó noches de insomnio y preguntas sin respuesta. ¿Estaré protegiéndome o alimentando la impunidad? Era una tensión infinita, pero la opción de lanzarme a un proceso precipitado me parecía más peligrosa. Andar con cuidado no es cobardía. Es una forma de supervivencia con visión. Pude conseguir papeles que me permitieran trabajar con menor exposición. Cambié de barrio, cerré cuentas que podían rastrearme. Pedí que los maestros de Valencín usaran un nombre alternativo en la lista escolar por seguridad. De nuevo, pequeños actos que crean estabilidad. Encontré un trabajo que no me devolvía al borde, limpieza en un espacio diurno. Horarios que me permitían ir con mi hija a la escuela y volver a la casa del refugio sin tener que cruzar zonas que me hicieran sentir vulnerable. No era el sueño, pero era un paso. El proceso de curación implicó también enfrentar que el daño no se borra con un solo acto. Hubo días en que despertaba sobresaltada con el sonido de un coche que arrancaba en la calle, creyendo que alguien venía a buscarme. Hubo noches en las que mi cuerpo, a pesar del cansancio, no dejaba de vigilar la puerta. La culpa por haber salido esa noche, esa cadena de decisiones causadas por la necesidad, se instaló en mi garganta como un ácido. Me costó pedir ayuda psicológica. Había sido enseñada a sostener a los míos en silencio. Pedir terapia me parecía un lujo narcisista. Sin embargo, la terapia me devolvió herramientas, ejercicios de respiración, técnicas para frenar pensamientos intrusivos, ejercicios para volver a confiar, no en cualquiera, en personas que entendían el proceso desde la experiencia. Mientras me armaba de nuevo, comprendí que la red que me atrapó no era solo un grupo de personas en una casa.
Era una estructura que funcionaba como una pequeña industria: demanda, logística, transporte, pagos. Con la documentación que reunimos, los equipos que acompañaban a varias sobrevivientes comenzaron a mapear patrones, anuncios que funcionaban como carnadas, vehículos que se movían por rutas previsibles, cuartos que aparecían y desaparecían de un catálogo de alojamientos que se reciclaba. Nos dijeron que la trataban como cualquier otro negocio, con márgenes, con reparto, con mecanismos de protección frente a riesgos. Esa lógica me enojó profundamente: reducirnos a cifras, a productos, a rutas de entrega. Pero también me ayudó a mirar la situación con la claridad de quien estudia una máquina para poder desarmarla. Empecé a participar en grupos de trabajo con otras sobrevivientes. No hablaba por todas. Hablé por lo que podía sostener. Aporté lo que había aprendido, la forma de las libretas, los números que se repetían, la manera en que te enredaban con pagos parciales. Ayudé a armar talleres que enseñaran a otras mujeres qué señales evitar, cómo proteger su identidad en redes y cómo pedir ayuda sin exponerse. No lo hice porque me gustara quedarme en la historia. Lo hice porque cada vez que alguien aprendía a poner límites, la posibilidad de que otra persona fuera presa se reducía. Fue mi manera de transformar la vergüenza en acción. La sociedad, sin embargo, no cambia solo con talleres. Me involucré en charlas públicas donde se hablaba, con respeto, de prevención. Fuimos cuidando el lenguaje, no hablar de culpas sino de mecanismos de riesgo. No usar imágenes que revictimizaran. No hacer sensacionalismo. Trabajamos con radios locales, con colectivos que visitaban mercados, con promotores que, en días de fiesta como el Día de los Muertos, sabían que la aglomeración puede ser un riesgo y no solo una celebración. Organizamos folletos discretos: qué hacer si alguien te ofrece un trabajo con pago adelantado. Cómo verificar una placa, por dónde denunciar. No éramos las autoridades, éramos la comunidad que intenta tapar las grietas que el Estado no alcanza a cubrir. Toda esta vida asociativa no vino sin amenazas. Hubo comentarios intimidatorios, llamadas a números que ya no existían, miradas en lugares donde antes no las había. Aprendí a caminar con discreción y a confiar en la red que habíamos tejido. También aprendí algo más: la protección comunitaria funciona cuando hay voces que no señalan sino que acompañan. Vi cómo la solidaridad anónima salvaba vidas, mensajes en grupos cerrados alertando sobre vehículos sospechosos. Vecinas que ofrecían alojamiento temporal sin preguntar demasiado, conductores de transporte público que se convirtieron en ojos extra. La invisibilidad que la ciudad había ofrecido para la explotación pudo, en algunos casos, convertirse en un escudo cuando la comunidad se organizó. Hubo avances judiciales parciales en casos vinculados a conocimientos nuestros. Hubo allanamientos que parecían prometedores y otros que se evaporaron. Nunca me vendieron falsa esperanza. La gente que me acompañó fue honesta. La justicia tarda, tropieza y muchas veces falla. No es una excusa para no buscarla, pero sí una realidad que obliga a prepararse. Lo que sí ocurrió fue que nuestras pruebas, organizadas, comenzaron a fragilizar algunos de los circuitos delictivos. No fue una catástrofe para la red, pero sí una grieta que les obligó a cambiar rutas y a mover recursos. Eso no es suficiente para celebrar. Es apenas un respiro en una guerra que requiere más manos. Nunca decidí que no quería vivir escondida por siempre. La clandestinidad salva vidas a corto plazo, pero empobrece la existencia. Buscar una vida con dignidad implicó reconstruir una rutina que incluyera a Valentina, volver a pensar en su educación, en su derecho a jugar sin miedo, en mi derecho a soñar. Empecé a ahorrar en secreto pequeñas cantidades, a planear cambios que no dependieran de favores, a promover que mi hija tuviera actividades con niños que no fueran de mi barrio habitual. Fueron decisiones prácticas, con la sensación constante de que cualquier paso podía abrir nuevas sendas.
A veces la desesperanza asomaba. Veía noticias que hablaban de redes desarticuladas en otras ciudades y sentía que mis esfuerzos eran una gota en un océano. Otras veces, gente anónima me traía una carta. Una mujer que había escuchado mi testimonio en una charla y me escribía para decir gracias. Tu historia me salvó. Esas cartas valían más que todos los reconocimientos. Me ayudaron a sostener la idea de que, aunque la maquinaria persista, cada persona que protege a otra crea una frontera que la red no puede cruzar tan fácilmente. La maternidad se convirtió en brújula. Con Valentina aprendimos nuevas rutinas festivas. El Día de los Muertos dejó de ser, para mí, una fecha que me recordaba la noche del secuestro. Me propuse reconstruirlo como un día de memoria que no me paralizara. Fuimos a hacer un altar en casa con fotos familiares, con flores, con pan de muerto que hicimos juntas. Fue un acto deliberado de ocupar la tradición sin miedo. No fue simple. En la plaza, al ver los altares llenos, sentí el impulso de mirar a todos con recelo. Poco a poco, aquella visita se transformó. Enseñé a mi hija a preguntar por seguridad, a no aceptar entrar a carros con gente que no conociera, a decirme si algo la incomodaba. No quise convertirla en alguien desconfiada de la vida, pero sí en alguien informada. Un UPO me convertí en voluntaria en una línea telefónica de orientación. Al principio me costó. Escuchar historias que me recordaban la propia era un espejo que a veces dolía. Pero entendí que el testimonio no solo cura a quien lo da, puede salvar a quien lo recibe. Aprendí a decir, no estás sola, te escucho, podemos buscar opciones seguras. En la línea, nunca dije detalles que pudieran poner en riesgo a nadie. Siempre ofrecí rutas, refugios, documentación segura, grupos de apoyo. Fue otra forma de devolver lo que un día hubo para mí. Hoy sé que la trata existe más allá de nuestras fronteras. He escuchado historias de mujeres movidas por la necesidad, por las deudas, por la falta de oportunidades, por la violencia en sus hogares. La trata aprovecha las variables que el abandono social permite, la pobreza, la precariedad, la falta de redes de apoyo. Por eso, mi llamado no es solo a la empatía, es a la acción concreta. Ayudar a refugios, apoyar programas de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad, crear redes comunitarias de alerta, son medidas que reducen el terreno fértil para la explotación. No quiero que este relato funcione como un tribunal moral. No vine a señalar culpables individuales sin pruebas, ni a pedir venganzas. Traigo la verdad que conozco, la necesidad empuja, la explotación se organiza, la solidaridad abre salidas. Hay culpables, sí, pero su derrota requiere un trabajo colectivo y sostenido. No hay soluciones mágicas. Hay compases de trabajo sostenido, prevención, acompañamiento, políticas públicas, sí, sobre todo, cuidado comunitario. Todo eso sin revictimizar, sin exponer, sin convertir a las personas en números de noticias. Sé que algunos verán este testimonio y pensarán en soluciones simples. Siempre hay otra opción. Les digo, desde la experiencia, las opciones no siempre están disponibles. Es por eso que necesitamos más soluciones reales, refugios, empleo digno, educación, líneas de ayuda accesibles 24 séptima partes, protocolos claros en servicios de salud y en escuelas. Necesitamos que las redes de apoyo estén a la mano de quien tenga miedo de dar el primer paso. Necesitamos que la solidaridad deje de ser un gesto aislado y se convierta en estructura. En este tiempo también aprendí a perdonarme. No porque lo que ocurrió merezca perdón, sino porque vivir en un bucle de culpa no ayuda a nadie. Perdonarme fue soltar la tortura de la segunda víctima, la culpa por decisiones tomadas bajo presión. Aprender a decir, hice lo que pude con las herramientas que tenía entonces. Aceptar eso me permitió invertir energía en acciones concretas, proteger a mi hija, ayudar a otras, participar en prevención.
Ese perdón es un contrato conmigo misma para seguir adelante sin cargar con la cadena completa de la injusticia. La maquinaria no desaparece porque una o dos personas decidan dejar de operar, pero sí se atenúa cuando la comunidad se organiza. Hoy trabajo con un colectivo que busca sensibilizar en mercados y plazas en fechas de alta congregación. No vamos a prohibir las celebraciones. Proponemos medidas prácticas, puntos de información con números de ayuda, brigadas que ofrecen orientación a quienes buscan trabajo temporal, materiales impresos con señales de alerta para quienes se ofrecen como empleadores en la calle. Son acciones básicas pero efectivas porque, en la mayoría de los casos, la prevención es cuestión de información accesible y de redes que respondan. El Día de los Muertos que me atrapó se convirtió en una fecha en la que también doy charlas. Voy a plazas y hablo de cómo la multitud puede ser tanto refugio como trampa. Cuento, sin sensacionalismo, señales prácticas, fijarse en placas, pedir comprobante de pago, no subir a autos cerrados sin verificar. Y también explico medidas de seguridad comunitaria. Si ves algo extraño, avisa en voz baja a alguien que esté cerca, comparte el dato con un número de confianza, ayuda a quien parece perdida. No se trata de sembrar miedo, se trata de cultivar prevención. Conozco el cansancio de quienes trabajan en esto en refugios y colectivos. Veo la rotación, la falta de recursos, la precariedad de quienes cuidan a las sobrevivientes. Por eso insisto en algo concreto, si puedes, apoya a organizaciones locales. No hace falta que lo anuncies en redes. Una donación discreta, un tiempo como voluntario, una compra para una despensa, son pequeñas inversiones que salvan días. Si no puedes donar, comparte con respeto información verificada. No fotos que revelen identidades ni testimonios sin consentimiento. La protección de quienes han sufrido es un imperativo. Mientras escribo esto, pienso en Valentina, en su rostro que ahora, cuando observa las velas del altar, se queda en silencio pero sin terror. Pienso en las mujeres que no pudieron salir aquella noche y en las que sí, pienso en la libreta que todavía existirá. En algún cajón de alguien que no entiende el daño que causa reducir personas a números. Pienso en la responsabilidad que tenemos como sociedad, no basta con indignarse. Hay que construir caminos de cuidado. No tengo la autoridad de prometer justicia garantizada. Lo que sí puedo compartir es la ruta que me permitió respirar mejor, buscar refugio que respete la confidencialidad. Documentar con cuidado lo que pudiste recolectar, no exponerte en medios sin protección. Buscar apoyo legal que entienda el contexto y no revictimice, conectar con redes comunitarias y, si puedes, transformar tu experiencia en ayuda para otras. Si todo eso suena lejano, empieza por algo pequeño, guarda a mano los números de ayuda locales que aparecen en la descripción de este video o en la caja de comentarios. Infórmate. Comparte con cuidado. Termino recordando que la dignidad no se recupera en una sola noche. Se reconstruye día a día, con decisiones pequeñas y con alianzas sólidas. Mi vida hoy no es la misma que antes, pero si contiene algo que valoro más, el conocimiento de que no estamos solas cuando la comunidad decide cuidar. Si llegaste hasta aquí y esta historia te tocó, no la conviertas en una pieza para el escándalo. Conviértela en motivo para actuar con cuidado. Apoya a refugios locales si puedes. Si no, comparte esta información con respeto. Denuncia patrones, no nombres. Protege identidades. Y si conoces a alguien en riesgo, infórmate, acompaña y dirige a líneas de ayuda que trabajen con confidencialidad. Si quieres ayudar de forma concreta, busca organizaciones locales que apoyen a sobrevivientes, dona a refugios y comparte esta información con responsabilidad. No prometo que la justicia será rápida, pero sí afirmo que la solidaridad bien organizada sí salva vidas.